Muy buenas noches al segundo grupo. Vamos a comenzar con esta sesión de la unidad 2, que se va a enfocar a lo que es ruido ocupacional y lo que es iluminación en los lugares de trabajo. El objetivo de esta unidad es básicamente el poder transmitirles información respecto a los aspectos generales de la medición y evaluación de ruido ocupacional y lo que es la medición y evaluación de la iluminación en los lugares de trabajo. Pero, como ya habíamos visto, para hacer mucho más didáctica esta sesión y que tenga un carácter mucho más constructivista, es clave que ustedes puedan participar y hacer una sesión virtual interactiva a través de las preguntas, complementaciones o comentarios durante la sesión. Entramos al primer punto, el referido a ruido ocupacional. Sabemos que el ruido es un sonido molesto, y que el sonido no es nada más que una perturbación que existe en algún medio, como podemos visualizar acá en la gráfica. El sonido no es nada más que una perturbación que se da en algún tipo o en algún medio, en este caso hablamos del aire, y esta perturbación puede generarse como a través de una fuente de emisión en los lugares de trabajo, y es así que surge el concepto de ruido ocupacional. El ruido ocupacional, como sabemos, es un sonido molesto, desagradable, que surge de las actividades del lugar de trabajo, pero que producto de su exposición permanente o de alguna exposición aguda, va a poder generar algún tipo de consecuencias en nuestro sistema auditivo. En uno de los videos que se les ha facilitado en el link del texto, tienen ustedes cómo funciona el sistema auditivo. Y lo que busca es justamente la parte referida a lo que es la parte referida a el funcionamiento de nuestro sistema auditivo. Como vemos acá en la parte del ruido ocupacional, en el ruido ocupacional tenemos en esta definición, les recomiendo esa norma, la 510.001, es el ruido en el cual se ha generado en los establecimientos o en los lugares de trabajo y que tiene la capacidad de poder generar algún tipo de consecuencias. Ahora bien, existen diferentes tipos de ruidos, ¿verdad? Según esta norma y el texto que ustedes tienen. Voy a hacer una pequeña ampliación. Básicamente existen 4 tipos de ruidos. El primero, que hablamos del ruido estable. El ruido estable es aquel que tiene una variación en su nivel de presión sonora de más o menos 5 decibelios, es decir, tiene un comportamiento casi estable. Mientras que el ruido, como vemos acá, la norma lo denomina ruido estable escalonado, o llamamos un ruido fluctuante, periódico, es una sucesión de pequeños ruidos estables, es decir, un ruido estable por un periodo de tiempo, otro ruido estable por otro periodo de tiempo, otro ruido estable por otro periodo de tiempo. Luego tenemos el ruido fluctuante aleatorio, es decir, aquel ruido que no tiene un patrón determinado y cuya variación fluctúa u oscila por más o por encima de los 5 decibelios. Y aquí podemos visualizar en la gráfica el ruido fluctuante aleatorio. Y el ruido impulso-impacto, es decir, un ruido que tiene una muy corta duración, pero un elevado nivel de presión sonora. Es decir, un ruido que existe en un tiempo que es menor a un segundo. Entonces son los principales 4 tipos de ruido ocupacional. Ahora bien, ¿cuáles son los principales efectos del ruido ocupacional? En el texto está descrito cuáles son los principales efectos. Sin embargo, el efecto obvio es que el trabajador va a sufrir una hipoacusia ocupacional, una disminución en su capacidad auditiva, ya sea por 2 formas. Una, de forma crónica, es decir, que tenga una exposición permanente a ruido durante varios periodos, durante varias jornadas, durante un tiempo determinado de su vida laboral, y esta acumulación de energía en su sistema auditivo pueda generar consecuencias que afecten al oído medio o al oído interno. O puede ser por otra forma, que a través de una exposición aguda, es decir, cuando un trabajador se esté expuesto a un nivel de presión sonora elevado, por ejemplo, una explosión, que sufra un trauma acústico y dañe de forma irremediable o de forma irreversible nuestra membrana auditiva. Entonces ahí tenemos otro tipo de consecuencia, tipo igual, una pérdida auditiva, ya sea por un efecto agudo o por un efecto crónico. Y hay más efectos, ¿verdad? Sensaciones dolorosas, el enmascaramiento, que no puedes escuchar a otras personas u otros sonidos, la perturbación en el sentido del equilibrio, una fatiga auditiva, una interferencia en la comunicación oral, pero lo principal está asociado a lo que significa la capacidad de pérdida auditiva. Ahora bien, ¿cómo medimos el nivel de ruido? ¿Ya? El nivel de ruido
el ruido habíamos visto al principio que es una perturbación. Ya es una perturbación que se da en algún determinado nivel medio. Esta perturbación se mide en presión. O sea, es una presión, miren, es una pequeña compresión, descompresión que se genera en un determinado diferencial de volumen de aire. ¿Ya? Eso es el ruido. Entonces, esta perturbación, que es una fuerza, ¿sí?, que se genera en el aire, llega a nuestro oído, a nuestro sistema auditivo, llega a nuestro tímpano, ¿ya? Y es percibida. Ahora, esa variación, fíjense, puede ser tan pequeñita y puede ser muy grande. Esta perturbación puede, como pueden ustedes visualizar en este gráfico, oscilar, miren, desde los más de 20 micropascales hasta llegar a 100 millones de micropascales. Por ejemplo, esa presión de un ruido de 100 micropascales sería un equivalente a una noche tranquila y calma. Mientras que, por ejemplo, en una pista de aterrizaje de un avión, llegamos a los 100 millones, o una explosión de una dinamita, llegamos a los 100 millones de micropascales. Entonces, como vemos, existe una variación tan grande y que es un poquito más complicada a manejar, para lo cual acudimos a una escala logarítmica, ¿sí? Esta escala logarítmica, y que llegamos a esta transformación que es el Bell, ¿verdad? Que es una unidad que, bueno, no solo es para ruido, en electrónica se maneja también el Bell, que nos permite traducir este nivel de presión sonora a una escala que es mucho más entendible. ¿Y cómo se logra esa transformación? Aplicando esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula nos muestra y nos dice que el nivel de presión sonora no es nada más y nada menos que una relación logarítmica entre la presión que llega a nuestro sistema auditivo, P1, digamos, no sé, 100.000 micropascales, dividido por la presión mínima audible, ya que cualquier persona puede escuchar. Esa presión mínima audible es 0.0002 o 2 por 10 a la menos 5 pascales. Es una relación entre la presión que entra y la presión mínima audible. Esta presión mínima audible, les decía a sus compañeros anteriormente, que está asociada ¿a qué? A un sonido equivalente a la caída de un alfiler. Esa relación, llevada a una unidad logarítmica en beles, ¿verdad? Hablamos la décima parte del bel, un decibel, se traduce en lo que se denomina el nivel de presión sonora, que es la unidad que nosotros normalmente podemos visualizar en los instrumentos de lectura. Hago esta explicación un poquito para que se entienda por qué se utiliza esa transformación, el decibel. El decibel, ojo, es una unidad logarítmica. Ahora, otro parámetro que es importante que tengamos presente es el nivel de presión sonora continuo equivalente. El ruido es un tipo de energía. Es un tipo de energía que se va acumulando en nuestro sistema auditivo y que nos va a generar consecuencias. Si ustedes visualizan acá en esta pequeña muestra de 2 minutos, vemos que el nivel de presión sonora, ¿sí?, va variando en el tiempo. Tiene una variación. Pero miren, imagínense en un minuto solamente cuánta variación tuvo. Lo que necesitamos y lo que nos sirve es sacar un promedio. Y este promedio se llama un promedio energético. ¿Sí? Es un promedio logarítmico. Y este promedio le vamos a llamar el LEC. ¿Qué es el LEC? El nivel de presión sonora continuo equivalente. LEC-T. LEC-T porque es para un determinado periodo de tiempo. Entonces, el promedio logarítmico o el promedio energético en este periodo de tiempo le llamamos el LEC-T. Ahora, para entender un poquito más el concepto, sabemos que el ruido tiene una variación, una oscilación en lo que es su nivel de presión sonora. Sabemos que obedece también a una función sinusoidal, la perturbación en el medio. Y esta perturbación, este nivel de presión sonora, va a ser cuantificado a través de la energía que lleva consigo. Y esta energía va a ser cuantificada a través del área bajo la curva de esta variación en su nivel de presión sonora. Y recordando un poquito integrales, no se olviden que el área bajo la curva no es nada más y nada menos que la integral. Miren, la integral de esta variación del nivel de presión sonora desde un tiempo t sub 1 hasta un determinado tiempo t sub n, ¿verdad? En este caso habíamos hablado de 2 minutos. Ustedes pueden trabajar a 2 horas, 3 horas, o por ejemplo, como estamos visualizando acá, a 8 horas. Entonces, esta es la expresión que nos va a permitir cuantificar el nivel de presión sonora continuo equivalente a un determinado nivel de tiempo. Pero bueno, simplificando y haciendo unas transformaciones, llevando esta variable continua a parámetros discretos, podemos visualizar que cuando tenemos mediciones
que son de carácter, o tienen el mismo tiempo de muestreo, es decir, que tomamos lecturas cada 2 segundos, 2 o cada 5 segundos, cada 5 segundos, es decir, con tiempos de muestreo similares, la expresión que nos va a permitir cuantificar el EC es la que ustedes tienen en su pantalla, ¿sí? Esta cuantificación podemos ver que no es nada más y nada menos que la sumatoria 1 sobre n, que es 1 sobre n, el número de mediciones, la sumatoria de 10 veces 10 elevado al nivel de presión sonora sobre 10 y sacamos un logaritmo de 10. Miren, es una serie de 10, ¿no? Pero bueno, es un tema de logarítmico. Y si el tiempo de muestreo es diferente, es decir, sacamos muestras primero a los 2 segundos, luego a los 7 segundos, luego a los 5 segundos, luego a los 4 segundos, es decir, un tiempo de muestreo distinto, la expresión que nos va a poder cuantificar es la que ustedes tienen en sus pantallas, ¿no? Que es 1 sobre t, en este caso el 1 sobre t es la sumatoria de todo el tiempo, multiplicado por el t sub i, el tiempo de muestreo, por 10 al nivel de presión sonora sobre 10, ¿ya? Vamos a un ejercicio para que pueda ser mucho más fácilmente comprensible. Miren, durante una medición, aquí en una planta, se tiene una medición, se hace un estudio, una pequeña muestra en un puesto de trabajo y se toman 4 lecturas, ¿ya? Estas 4 lecturas se las toma cada 10 segundos. 10 segundos, luego de 10 segundos, luego de 10 segundos, y se obtienen los siguientes valores de niveles de presión sonora. Primero 78, luego 87, 82, 84. La pregunta de examen es, ¿cuál es el LECT? ¿Cuál es el nivel de presión sonora continua equivalente? Para esto aplicamos la fórmula que está descrita en su pantalla para lecturas que tienen un mismo periodo de toma de muestras. Y utilizando un Excel, miren, para no se compliquen la vida, para eso está el Excel, hacemos una pequeña tablilla, una pequeña tablita donde colocamos los valores y luego hacemos fórmulas para esta expresión, 10 elevado al nivel de presión sonora sobre 10, en este caso va a ser 10 elevado al NPCI, que es 78 sobre 10, acá, 10 elevado a 87 sobre 10, etcétera. Obtenemos los valores, hacemos una sumatoria, esta sumatoria dividimos entre 1 sobre n, que es 1 sobre n, n es 4, ¿verdad? El número de lecturas son 4, y sacamos 10 veces por el logaritmo en base 10 y obtenemos, miren, que el promedio energético, el LECT de estas 4 lecturas es de 83.86 decibelios, ¿ya? Es un promedio energético. Veamos otro ejemplo para una medición con tiempos de muestreo distintos. Cuando hablamos para tiempos de muestreo distintos, podemos visualizar, en este caso, se toma una muestra, los primeros 10 segundos nos dio 78 decibelios, después de 20 segundos 75, luego de 15 82, y ahí podemos visualizar que para este tipo de ejercicio donde tenemos variaciones en los tiempos de muestreo, la fórmula a aplicar es la que ustedes tienen en su pantalla, ¿sí? En su pantalla, y aplicando otra vez una tabla de Excel, hacemos la transformada, el T sub I en este caso, el T sub I estamos viendo que va a ser 10, 20, 15 o 10 según corresponda, por 10 elevado al NPCI, este es el NPCI, dividido entre 10, hacemos 1 sobre T. ¿Qué es el T mayúscula? El T mayúscula es la sumatoria de todo el tiempo de muestreo, en este caso 55 segundos, y aplicando 10 por el logaritmo de 10 obtenemos que, miren, el promedio energético o el LECT de esas 4 medidas es de 79.3 decibelios, ¿ya? Ojo, como les decía, no es una unidad aritmética, es una unidad logarítmica. Ahora bien, hay diferentes tipos de equipos de muestreo, sonómetros. Tenemos, por ejemplo, sonómetros de medición puntual, que son aquellos que nos dan una lectura instantánea y nada más. Varía a nivel del tiempo, una lectura, una lectura, una lectura permanente. Y si hacemos con mismo tiempo de muestreo, esta es la expresión que vamos a trabajar. Si hacemos con tiempos de muestreos distintos, esta es la expresión que vamos a trabajar. Ya hicimos 2 ejercicios previamente. Tenemos los 2 ejemplos anteriores y que está en su texto para ambos casos. Pero si queremos dejar de sufrir, entonces podemos aplicar o utilizar un sonómetro integrador. ¿Qué es el sonómetro integrador? Es un equipo que te hace ya la lectura directamente y te va promediando energéticamente todos los valores en un periodo de tiempo. Y automáticamente te da lo que es el LECT, ¿verdad? Que es mucho más simple, mucho más óptimo para su trabajo. Ahora bien, tenemos que trabajar y comprender lo que son unos límites permisibles. Si bien en Bolivia no hay unos límites legales establecidos para los niveles de ruido, lo que se tiene es que
hay una tabla que ya está ampliamente difundida a nivel mundial y se está adoptando, que es la tabla con el factor 3, de reducción 3. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la lógica de esta tabla? Miren, la lógica de esta tabla es que nos dice que cuando tenemos máximo, una persona puede estar expuesto 8 horas a un nivel de 85 decibelios. Máximo 85 decibelios a 8 horas. ¿Ok? Pero a medida que la regla nos dice, por cada que tú reduces a la mitad tu tiempo de exposición, puedes aumentar en 3 decibelios tu nivel de presión expuesto. Ok, miren, bajo esta lógica, si reducimos la mitad, 4 horas, entonces podemos exponernos más 3 decibelios, 88. Si reducimos a la mitad, 2 horas, más otros 3 decibelios, 91. Reducimos a la mitad, más otros 3, etcétera, etcétera. Y esto nos permite generalizar esta ecuación, donde vemos que para 8 horas, máximo estamos expuestos a 85 decibelios, y por cada que reducimos a la mitad, aquí hay un medio, ¿verdad? Un medio, podemos aumentar 3 decibelios, ¿no? Y esta es la tasa de intercambio 3. Antes, hace varios años, se manejaba tasa de intercambio 5, pero ahora se trabaja ya con la tasa de intercambio de 3. Veamos un ejemplo. Aquí podemos visualizar un trabajador que está con un martillo eléctrico, en este caso, para el tema de lo que es la perforación. Un trabajador realiza esta actividad y cuyo nivel de lecte que han tomado un muestreo es de 98 decibelios. Esta actividad nos genera un lecte de 98 decibelios. La pregunta de examen es, ¿cuánto tiempo puede estar expuesto sin protección auditiva? Ok, la solución es simple. Reemplazamos en esta ecuación los 98 decibelios. 98 menos 85 entre 3, todo eso elevamos a 2 y 8 dividido entre ese resultado. Y se obtiene que para este lecte de 98 decibelios, aplicando esta fórmula, ¿sí? Obtenemos que el tiempo máximo permitido de exposición es de 0.4 horas. Entonces, este trabajador puede hacer esa actividad sin protección auditiva por un máximo, ojo, de 0.4 horas. Ahora bien, surge otra variable que se utiliza para facilitar la compresión, que se llama la dosis. La dosis no es nada más ni nada menos que la cantidad máxima que se puede permitir. Imagínense una botella de 1 litro. ¿Ya? Imagínense una botella de 1 litro. Y la dosis no es nada más que la cantidad de líquido que hay dentro de esa botella. Si la botella está medio litro, 0.5 litros, la dosis es 0.5. O sea, miren, el organismo puede soportar máximo una botella, llamémosla para que me entiendan, de 1 unidad. A eso es la dosis. Si superamos ya la unidad, entonces ahí ya vamos a ver que estamos superando los límites permisibles. ¿Cómo se obtiene la dosis? La dosis no es nada más que la relación entre el tiempo promedio de exposición en el cual el trabajador esté expuesto, cuánto tiempo esté expuesto, dividido entre qué, dividido entre el tiempo máximo permitido de exposición, es decir, el tiempo que estamos expuestos dividido entre el tiempo máximo al cual podríamos estar expuestos a ese nivel de presión sonora. Vayamos a este ejemplo, ¿sí? Para poder entender de forma muy simple lo que es la dosis. Acá tenemos una trabajadora, una azafata, que su actividad lo que va a hacer es, va a salir del la plataforma, va a abordar, ¿verdad? El nivel de ruido que existe en el momento es de 102 decibelios en el ambiente, ¿verdad? Existe 102 decibelios y ya tarda 2 minutos en salir y acercarse, estar en la puerta, recibir y bueno, y luego ingresar y no exponerse a ese ruido. Entonces, una azafata estaba abordando el vuelo 606 y el lecte es de 102 decibelios. La trabajadora está 2 minutos, tarda 2 minutos y está expuesta 2 minutos a ese nivel de presión sonora. ¿Cuál es la dosis de ruido que recibió? Ok, primero, vamos, el ruido es un ruido, el LEC es de 102 decibelios. Entonces, primero vemos cuánto es el tiempo máximo permitido para estos 102 decibelios. Entonces, utilizando esta primera fórmula, para 102 decibelios reemplazamos acá 102 decibelios y obtenemos que para 102 decibelios el máximo tiempo permitido de exposición es de 0.16 horas. Es decir que esta trabajadora máximo puede estar expuesta 0.16 horas a ese nivel de 102 decibelios. Bien, ese es el tiempo máximo permitido de exposición. Pero resulta que ella en la práctica, su tiempo promedio de exposición es de 0.03 horas, es decir, 2 minutos. Si hacemos la división entre estos dos valores, 0.03 y los 0.16, entonces vemos que su dosis es de 0.2
212, o sea, 0.2. O 20% si quieren trabajar en tanto por cien. La dosis es en tanto por uno o en tanto por ciento. Normalmente ya se trabaja en tanto por uno. La dosis es 0.2, es menor a 1, por tanto no está superando su límite permisible. ¿Ya? Bien, hemos visto el concepto del nivel de presión sonora continua equivalente. El nivel de presión sonora, que es el puntual, ¿ok? Luego hemos visto el promedio acumulado, que es el LECT, que es el nivel de presión sonora continua equivalente. Luego hemos visto lo que es la dosis. Ahora vamos a ver otro concepto que es similar al LECT, pero que tiene un enfoque ya de ponderación a 8 horas. Miren, si nosotros visualizamos acá en esta imagen, es un monitoreo de ruido durante 8 horas, ¿verdad? 480 minutos, 8 horas, una jornada de trabajo. Y podemos ver que el nivel de presión sonora va fluctuando en las diferentes etapas de la jornada laboral. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenemos un promedio de este desempeño? Este promedio lo vamos a obtener generando un LEC, pero ya no va a ser un LEC-T, sino va a ser un LEC-D, D de diario, ¿sí? Y entonces vamos a sacar un promedio energético diario ponderado a 8 horas, como ustedes pueden visualizar, que en este caso sale 86 decibelios, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para aplicar lo que es el nivel de presión sonora diario equivalente? El LEC-D, como podemos ver, no es nada más y nada menos que el LEC-D que se obtiene. Esto es para, ojo, para un solo tipo de ruido, o sea, un monorruido, es decir, un ruido que sea repetitivo durante todo el día o un solo ruido principal que sea el que gobierne toda la jornada de trabajo. Es el LEC-T más 10 veces el logaritmo del tiempo promedio de exposición, es decir, cuánto tiempo está expuesto este LEC-T, dividido entre TA. TA es 8, ¿verdad? Que son las 8 horas de trabajo, o si están con jornadas de 12 horas, hablamos de las 12 horas. Esta es la forma como se obtiene el LEC-T para un periodo a 8 horas. Este LEC-D sí, este sí es comparable y con los 85 decibelios que hemos visualizado, que en la tabla nos dice que de 85 a no más de 8 horas. Es importante que no se olviden que podemos estar expuestos a más de 85 decibelios, pero con menos periodo de tiempo. Miren, un operador, aquí podemos visualizar, este es un trabajo, una empresa de madera con una herramienta neumática. Un operador de una máquina está expuesto 2 horas a un LEC-D de 89 decibelios. Ya un LEC-D de 89 decibelios, es decir, durante toda su jornada, 2 horas está expuesto a esta actividad de 89 decibelios y el resto del día está expuesto a ruidos que no son importantes, no son significativos. Entonces, la pregunta de examen, ¿cuál es el LEC diario? Para esto utilizamos esta fórmula simple, miren, el LEC-T es 89 decibelios, o un tiempo promedio de exposición de 2 horas, la jornada es 8 horas, reemplazando estos valores acá en esta fórmula, vemos aquí 89 más 10 logaritmo de 2 sobre 8 nos da un valor de un LEC diario de 82.90, 83 decibelios. Es decir, fíjense que si bien estamos expuestos a 89 decibelios, ya durante 2 horas, si eso lo proyectamos o lo ponderamos a 8 horas, estaríamos hablando de un equivalente a los 83 decibelios. Ya un equivalente a los 83 decibelios. Un promedio diario de 83 decibelios. ¿Cuál es la dosis? La dosis no es nada más que un valor de 10 elevado al LEC-D menos 85 sobre 10. Reemplazando estos valores, obtenemos que la dosis es de 0.63. Entonces decimos que el trabajador no está superando el límite permisible, porque no supera la unidad. Bien, ahora hay otro elemento que es importante tomar en cuenta, lo que significa las características de los equipos. Sabemos que el sonómetro, ustedes están en su trabajo individual viendo lo que es el tema del sonómetro. El sonómetro es un instrumento que nos va a permitir capturar el sonido, transformar a señales y ver cuál es su nivel de presión sonora. ¿Qué partes tiene un sonómetro? Aquí ustedes pueden visualizar. Tenemos el micrófono, que es la parte más crítica. Este es un transductor que nos permite transformar el ruido en impulsos eléctricos. Luego tenemos el indicador, tenemos el seleccionador de los tipos de escalas y lo que es la respuesta, el tipo de respuesta. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es el tipo de respuesta? El tipo de respuesta no es nada más que el tiempo con el cual se toma lecturas. ¿Cada cuánto toma lecturas? O sea,
estás midiendo tomas lectura cada 1 segundo, cada 125 milisegundos, cada 10 milisegundos. Eso es la selección del tipo de respuesta. Y aquí está, miren, hay varios tipos de respuesta. La respuesta slow, no es nada, o la lenta, es aquella que nos va a tomar lecturas cada 1 segundo. Cada 1 segundo el sonómetro toma lectura. Cada 1 segundo toma lectura. La respuesta fast o rápida toma lecturas cada 125 milisegundos. El impulso toma cada 35 milisegundos y la respuesta pico o impulso impacto, que está bien normalmente fusionada, toma lecturas entre 50 y 100 microsegundos. Para ruidos continuos y estables se utiliza la respuesta lenta. Para ruidos fluctuantes, la respuesta fast. Y para ruidos impulso-impacto se utiliza la escala, la constante de respuesta impulso-impacto, ¿no? Esto ya en la parte de instrumentación del equipo. Pero también hay otro tipo de corrección que hay que trabajar en el instrumento, que es el tipo de filtro. El instrumento es un instrumento electrónico y tiene una respuesta lineal, mientras que el oído tiene una respuesta que obedece también a una respuesta de tipo logarítmica. Es decir, el oído tiene variaciones en su percepción a diferentes niveles de presión sonora. Ahí entra otro concepto que son las curvas isosónicas, las constantes de respuesta de Fletcher y Munson, bueno, etcétera, etcétera, que nos dicen que, bueno, en síntesis, el oído tiene respuestas distintas a diferentes niveles de presión sonora. Por eso se tiene que incorporar ciertos filtros para que este sonómetro escuche de forma similar a la respuesta del oído humano. Es ahí donde surgen la escala A, la escala B, la escala C, hay más escalas, ¿verdad? Hasta la E se llega, que van a ser utilizadas para corregir las lecturas del instrumento y tener una respuesta similar al oído humano. Ya para niveles de ruido elevados, impulso-impacto, se utiliza la escala C. Para menores a 80 decibelios, para ruidos estables, te hablan de utilizar la escala A, ¿no? Lo que normalmente se utiliza la escala A, decibelios A. Han debido ver ustedes, hay dBA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Decibelios en escala A. Hay los dBc, decibelios medidos en escala C. Estos son dos parámetros, tanto el anterior como el tipo de respuesta, ¿verdad? Slow, fast o impulso impacto, o el tipo de filtro A, B, C, van a ser parámetros que vamos a definir al momento de realizar las respectivas lecturas. Como ya me había adelantado, el sonómetro no es nada más que un instrumento cuya parte principal es acá el micrófono. Aquí vemos en la punta. Miren, aquí está la mitad del precio del sonómetro, es la parte más importante. Tiene un micrófono, luego hay un preamplificador, pasa un amplificador, hay los filtros respectivos, va un amplificador, un rectificador de señal, y esto convierte a un indicador y tenemos la respectiva lectura, ¿verdad? Lectura, es decir, miren, el micrófono, esta puntita, el micrófono, es un equivalente a la membrana timpánica de nuestro organismo. ¿Ya? Y toda esta parte, llamemos que es como el oído medio, ¿no? El martillo yunque estribo, la parte electrónica aquí sería como un equivalente a la cóclea, ¿verdad? Donde han visto ustedes que hay un fluido coclear que al fluctuar mueve las células ciliadas y estas células ciliadas luego generan los impulsos eléctricos, un poquito haciendo una equivalencia a lo que significa el tema del oído humano. Bien, ahora, para hacer mediciones de ruido hay dos etapas básicas. Una primera, que es la de criba, y una segunda, que son los estudios en profundidad. En esta primera etapa de criba, es importante que hagamos una medición a todos los puestos de trabajo. Utilizando un sonómetro, colocándolo a unos 10 centímetros de la distancia del pabellón auditivo, ya unos 10 centímetros, hacemos una lectura, una toma de LEC de al menos 5 minutos. Si están con un sonómetro integrador, directamente promedian e integran 5 minutos. Si están con un sonómetro puntual, ok, ¿qué tienen que hacer? Tomar lecturas, 30 lecturas cada 5 segundos. Obtienen un LEC-T. Ese LEC-T, ojo, tienen que tomar en el horario donde el trabajador esté expuesto a la mayor cantidad de ruido, en el momento más crítico. Ese LEC-T luego llevamos a dosis, transformamos a dosis con la fórmula que hemos visto. Y si esa dosis es mayor a la unidad, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay indicios de que en el lugar exista una elevada exposición a nivel de ruido. Si este valor es mayor a la unidad, pasamos a la fase 2, que es ya realizar un estudio específico de dosimetría. ¿Qué es la dosimetría? La dosimetría, como pueden ver ustedes, no es nada más que
realizar un estudio con un pequeño sonómetro, un dosímetro chiquitito, ¿ya? Donde es colocado, fíjense, este es el micrófono, debe ser colocado entre 10 hasta 30 centímetros de la distancia del pabellón auditivo y tomar una muestra, este es el sonómetro, es un sonómetro chiquitito el dosímetro, un sonómetro integrador chiquitito, como pueden ver, y se toma una lectura representativa de al menos 3 horas. Ya es decir, que este equipo tiene que estar acompañando al trabajador durante 3 horas de su jornada laboral para luego obtener un LEC-D que va a ser proyectado a 8 horas. ¿Ya? Y ese LEC-D, ya que es el diario, ¿verdad? Proyectado a 8 horas, comparamos contra los 85 decibelios para ver si efectivamente se supera o no el límite permisible. Entonces, la fase 1, que es una criba, un pequeño LEC-D de 5 minutos en los diferentes puestos en el momento más crítico de la actividad, se lleva a dosis, si esta dosis supera 1, recién se pasa un estudio de dosimetría para ver lo que significa si realmente este puesto está expuesto a un nivel de dosis mayor a la unidad. Para eso se utiliza un dosímetro, que es un sonómetro pequeñito integrador, que se coloca cerca, cuyo micrófono se coloca entre 10 a 30 centímetros. Bien, los valores del LEC-D, perdón, de las lecturas de la dosimetría, estos sí los podemos comparar contra los 85 decibelios. Bien, ahora, y entrando a lo que es la parte de los controles, si se superan los límites permisibles, desde luego hay que aplicar lo que se denomina la jerarquía de los controles. Ya han visto ustedes que la jerarquía de los controles aplicar primero controles en lo que es en la fuente, ¿verdad? A través de, no sé, un cambio, una eliminación o una sustitución de la tecnología que genera, de la fuente emisora. Si no es posible aplicar acá, se hace un control en el medio a través de lo que denominamos los aislamientos, el aislamiento acústico, la encapsulación u otro, o alguna barrera. Y si no es posible, recién actuar en el individuo o en el receptor. ¿A través de qué? A través de lo que es la dotación de la protección auditiva. Y bien, si esto no está en su texto, pero pueden tomar una foto de la pantalla y vamos a explicar muy rápidamente y de forma muy general cómo se hace una pequeña justificación. Hay varios métodos, son 3 métodos. El más sofisticado es el de bandas de octava, donde tienes un monitoreo de bandas de octava y luego comparar con la curva de atenuación de cada del procesador auditivo, etcétera, etcétera. Vamos a este método, el método más simple. Nos dice que, por ejemplo, cada equipo, cuando ustedes compren un equipo, tienen que ver lo que es el NRR, el nivel de el Noise Reduction Rating. Aquí, por ejemplo, fíjense, en este equipo podemos ver que este tiene 29 decibelios de NRR, ¿sí? Este otro equipo trae una muestra de 25 decibelios, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en teoría, en pruebas, hay una norma que es la ANSI S3.19, para lo que es los testeos, la S3.19, que nos dice y hace pruebas para ver el grado de atenuación de este protector auditivo. Pero bien, este es el teórico, ya es el que te da el fabricante. Para verificar cuánto realmente atenúa, suponiendo, vamos a hacer un ejercicio, estamos expuestos a 90 decibelios, ¿ya? El trabajador está expuesto a 90 decibelios durante 8 horas. O sea, supera el límite permisible. Compramos un protector auditivo que tiene estas características, 95 decibelios. Entonces, ¿cómo se aplica? Primero tenemos que trabajar y obtener el factor de reducción. Este factor de reducción es nada más que el NRR, en este caso 25 menos 7, 25 menos 7, 18, dividido entre 2, 9. O sea, realmente la reducción de estos 25 de este protector auditivo que dice ser 25 decibelios, el factor de reducción real es de solamente 9 decibelios. ¿Por qué? Bueno, este NR menos 7 se hace la corrección para llevar a la escala A y se divide entre 2 porque se asume que se utiliza es un 50% de efectividad en el uso del protector auditivo, por eso se reduce entre 2. Y ese es el valor, miren, de 25 hemos bajado realmente a 9 decibelios. Y esos 9 decibelios restamos, aquí miren, restamos de lo que es el LED al cual está expuesto. En el ejemplo que ya hemos mencionado, hablábamos de un trabajador que estaba a 90 decibelios, 90 menos los 9 decibelios que obtuvimos con este protector auditivo es 81, está expuesto a 8 horas, entonces ya con el protector auditivo, fíjense, 81 decibelios, está por dentro de los límites permisibles.
¿Ya? Hay otra fórmula también para trabajar, por temas de tiempo no vamos a visualizar en lo que es cuando utilizamos doble protección auditiva. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta respecto al avance de la materia llevado hasta el momento. Le cedo la palabra. Bien, si no hay consultas, si no hay... Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Adelante, te escucho. Sí, sí, adelante, adelante. Adelante con tu pregunta. Bueno, creo que se animó nuestra compañera. Ok, vamos a entrar al segundo punto referido a lo que es iluminación en los lugares de trabajo. La iluminación sabemos que la principal forma de transferencia de energía en el universo son las radiaciones electromagnéticas. Una pequeña fraccióncita, miren, del espectro electromagnético, ¿sí? Que hemos visto en el anterior módulo o en la anterior unidad, es una pequeña partecita, es lo que se llama el espectro visible, es decir, aquella parte que podemos nosotros visualizar. Y este espectro está entre los 340 y los 760 nanómetros. ¿Ya? Por debajo está la radiación ultravioleta, por encima está lo que es la radiación infrarroja. Ahora, cómo medimos la cantidad de luz? El parámetro que nos interesa trabajar se llama la iluminancia. Y la iluminancia no es nada más y nada menos que el flujo luminoso que incide sobre un metro cuadrado. Miren, el flujo luminoso de un lumen que incide en un metro cuadrado. Esto se llama un lux. ¿Sí? Y es la cantidad de flujo luminoso que incide sobre un metro cuadrado, ¿no? Es el equivalente al lumen sobre metro cuadrado, es decir, un lux. Este es el parámetro que nos interesa evaluar al momento del tema de los monitoreos. Ahora, para hacer lo que significa las respectivas evaluaciones, existe otro instrumento, es el luxómetro, que ustedes también tienen en su práctica para ver cómo se utiliza, cuya parte principal es una célula fotoeléctrica, un fotodetector, que va a capturar la cantidad de iluminancia que está recibiendo en esta superficie. Ahora bien, este equipo tiene que ser utilizado de la siguiente forma. Bueno, voy a adelantar un poquito. Este equipo tiene que ser utilizado, miren, ¿cómo se utiliza? Tiene que ser colocado de forma paralela a la incidencia de forma paralela al plano de trabajo. Como ustedes pueden ver acá, si estamos haciendo caminando, ¿verdad? En un ambiente de un pasillo, se hace una lectura colocando la celda de forma paralela al plano. Si estamos sobre una computadora, ok, de forma paralela al teclado. Si estamos haciendo lectura, por ejemplo, en un panel de control, ya, en este caso colocamos ya en posición vertical la celda, es decir, paralela a la superficie de trabajo donde tenemos que hacer la respectiva evaluación. No se olviden que también estos equipos tienen que tener una respectiva calibración. Ahora, ¿cuáles son los límites permisibles? En Bolivia legalmente no hay unos límites ocupacionales o unos límites ocupacionales permisibles, pero hay una norma boliviana, la 510.002, en la cual también me tocó participar, donde se establecen unos límites por tipo de actividad. Hay otra norma boliviana, la 777, que en su anexo A te da unos valores de niveles de iluminancia, pero estos están enfocados más para la parte del diseño eléctrico. Esta, la 510.002, está enfocada para nosotros, los prevencionistas, y podemos ver que hay diferentes valores de exigencias de iluminancia por tipo de actividad. Para actividades de visión ocasional, por ejemplo, solamente se requiere 50 luxes. Para actividades, por ejemplo, de tareas moderadamente críticas, como inspecciones generales, trabajo de procesamiento de datos, lectura de datos o elaboración manual o trabajos de partes medianas, hablamos de unos 300 luxes. Para actividades, por ejemplo, muy severas o prolongadas o de detalles minuciosos, ¿verdad? Inspecciones de armado, montaje de piezas diminutas, por ejemplo, te pide unos 1500 luxes. Entonces nosotros hacemos los monitoreos y para cada tipo de actividad, la clave es saber determinar qué tipo de exigencia o qué tipo de categoría estaríamos hablando para la actividad respectiva y así definir los límites establecidos, ¿no? Para poder comparar con los valores obtenidos con la lectura del sonómetro. Efectos de una mala iluminación, sabemos que el principal está asociado a la astenopía, que es una serie de síntomas que dependen de la fatiga del músculo ciliar y de los músculos extraoculares. El tema de la fatiga, el cansancio visual. Te genera también el tema del enrojecimiento de los ojos, dolor de cabeza,
la cefalalgia u otros problemas que, si bien van a repercutir en tu salud, también van a disminuir en los efectos de la productividad de tus lugares de trabajo. Y peor aún, si tenemos una baja iluminación, imagínense, además de generarte consecuencias, puede producirte un accidente. ¿Ya? ¿Cómo se hace la medición? La medición se realiza, como ya me había adelantado, de forma paralela a el plano donde se va a hacer el estudio. Ahora, ¿cuántas mediciones? Por lo menos debería realizarse entre 3 a 6 mediciones. Entre 3 a 6 mediciones de forma paralela en el plano de trabajo, en el cuadrante principal donde están desarrollando las actividades. Si es en un pasillo, en un área común, una bodega u otra, por ejemplo, la altura del luxómetro debería ser de al menos 1.5 metros más menos 10 centímetros sobre el nivel del piso, ¿no? 1.5 metros. No se olviden trabajar con equipos calibrados y también con tomar entre 3 a 6 lecturas por cada puesto de trabajo. Ahora bien, ya para lo que es el control y de una adecuada dotación de una iluminación de trabajo que sea óptima y que esté dentro de los límites previsibles que habíamos visto anteriormente, pueden aplicar sistemas de iluminación general. Miren, este es un sistema de iluminación general, ¿no? Para todo un ambiente. También pueden utilizar con sistemas de iluminación localizado. Aquí vemos un sistema de iluminación localizado. ¿Ya? Ahora, dentro de estos dos podemos utilizar diferentes tipos de lámparas. Hay las lámparas incandescentes, ¿no? Que tienen una luz de tipo amarillo principalmente. Las lámparas halogenadas de vapor de mercurio, vapor de sodio, que también son altamente eficientes. Las lámparas fluorescentes con vapor de mercurio, en este caso, que sabemos que si bien son de bajo consumo, pero al final se constituyen un residuo peligroso. Y la tecnología última que está muy en boga, la tecnología LED, ¿sí? Que es altamente eficiente y además tiene un buen rendimiento, lo que significa el tema de la iluminación. Y ya cuando trabajamos vemos que en el diseño se tiene que aplicar principalmente y dar preferencia a los sistemas de iluminación natural. Acá miren, podemos visualizar un sistema de iluminación natural. Es decir, se está aprovechando al máximo la iluminación natural. Miren, acá en la parte de la nave tenemos una iluminación natural, tanto por la parte superior como en la parte lateral, que facilita que este sistema pueda ser eficiente energéticamente y poder dotar de la adecuada iluminación. No hay nada mejor que la iluminación natural para las actividades de trabajo. O se puede trabajar con un sistema de iluminación artificial, como visualizamos acá en esta imagen. Sí, que única y exclusivamente depende de las luminarias. Pero lo más adecuado es que podamos aplicar un sistema mixto. ¿Qué es un sistema mixto? Miren, un sistema mixto es que tiene tanto iluminación natural como también una iluminación de tipo artificial. Natural para el día y artificial para una actividad nocturna por una tercera punta, ¿no? Entonces, esto ya es una etapa, miren, todo esto, la luminotecnia es un tema que corresponde a los electricistas, es una subdisciplina, hay programas, softwares especializados para esto. Nuestro papel radica en darle al proyectista el límite mínimo permisible que estamos esperando para el tipo de actividad que se va a ejecutar. En función a esto ya va a ser el cálculo de la altura de la luminaria, las cuantas luminarias en función de la potencia de la luminaria, etcétera, etcétera. Bien, estamos ya casi concluyendo esta segunda réplica de la unidad 2. No sé si hay alguna pregunta o algún aporte que ustedes quieran dar respecto al avance de materia y a las actividades que vienen desarrollando. Adelante. Si no hay más preguntas, entonces procedemos. No se olviden que es importante que en sus foros grupales lleguen a la conclusión de los 2 mejores videos. Si tienen más, fabuloso, que adelante, no hay problema. Y concluir su trabajo individual. El trabajo individual está enfocado a que traten de hacer un primer acercamiento a una planificación para la realización de los monitoreos, tanto de ruido como iluminación. Utilicen el mismo ejemplo que estaban trabajando ya desde el módulo 4, ¿verdad? Para así sea una práctica integral, tanto de seguridad como de higiene ocupacional. Bien, si no hay más consultas, agradecerles por su participación. Como ustedes saben, en SEMTIC estamos preocupados por satisfacer vuestras necesidades y cumplir con los estándares de calidad. Les queda pendiente la entrega de sus trabajos, el tema de la evaluación final. Para cualquier consulta está abierto el foro del docente.
nuevamente reiterarles por el tiempo brindado y por la inversión que vienen, animarlos, ya están entrando a la última etapa, solo falta una unidad más para concluir el diplomado, así que sigan adelante, señores, desearles muy buenas noches y con esto estaríamos concluyendo esta sesión. Hasta el próximo. Ingeniero, el examen Sí, hasta cuándo? le quería hacer una consulta. Sí, adelante, otra vez. Nos preguntaba, es hasta hoy el examen, ¿verdad? Que pueden hacer la respectiva evaluación. ¿Qué son las 10 preguntas tradicionales, ¿no? Que tiene en el foro? Una consulta, Adelante, Ronald. el trabajo recuperatorio del módulo 4, ¿cuándo va a estar abierto? Mañana voy a enviarlo para que aquellas personas que no han aprobado el módulo 4, entonces puedan hacer la respectiva complementación. Voy a mandarle a Esther para que puedan entrar en contacto con ustedes. Y ella va a subir a la plataforma. ¿Ya? No, una consultita. El examen sale que es hasta el día martes. Hasta el día martes, entonces lo han ampliado. Si han ampliado, traten de darlo hoy, ¿no? Si pueden, pero si lo han ampliado hasta el martes por esta sesión, ok, no hay problema. Ya, voy a revisar ahora en este momento la Ya, plataforma. gracias. Pero trata de terminarlo hoy, así Ok. ya no tienes trabajo rezagado. Estamos frescos de la videoconferencia. De una vez, ¿no? De una vez. Listo. No sé si hay más consultas. Ok, muy bien. Muchas gracias y muy buenas noches.